Sí, ahí están. Pero también siempre me queda bien. Bienvenidas y bienvenidos a los medios de comunicación que nos acompañan. Les pedimos un poquito de paciencia. Estamos por empezar, 2 minutos más e iniciamos esta conferencia de prensa. Sí, sí, pues conectamos. Bueno, pues buenos días a todas, a todos y todes. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia de prensa de la Misión Civil de Observación sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el Istmo de Tehuantepec, que se realizó del 25 al 27 de julio de este año y en la cual participaron 23 organizaciones y 8 medios de comunicación. Queremos comentar que la misión tuvo el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos provocados por la imposición del megaproyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esta es una situación que preocupa pues a las organizaciones a nivel nacional e internacional, ya que se está generando una serie de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que compartiremos más adelante. Es importante mencionar que la Misión Civil de Observación visitó 4 comunidades del Istmo de Tehuantepec: Mogoñé Viejo, Mixtequilla, Tagolaba y Puente Madera, quienes ahora en esta mañana también están representantes de dichas comunidades para dar su palabra. Y pues les damos la bienvenida. Primeramente va a haber 3 momentos para esta conferencia de prensa.
El primero de ellos, la palabra de las y los observadores que estuvieron participando en esta misión. En un segundo momento, la palabra de las comunidades afectadas, quienes están viviendo en carne propia, de primera mano, todas estas violaciones a sus derechos humanos, a sus derechos colectivos como pueblos y comunidades indígenas. Y finalmente daremos un espacio para preguntas, reflexiones, comentarios que ustedes tengan. Entonces vamos a dar inicio con la participación de Francisco Javier Martínez Esponda, quien va a presentar el informe de agresiones a personas defensoras del medio ambiente, tierra y territorio. Él es parte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA AC. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi participación será muy breve y tiene que ver con poner un contexto y compartirles algunos de los resultados de nuestro informe de personas defensoras 2022, que es un informe que se viene haciendo desde hace 10 años. La información que vamos a presentar está disponible en línea y por tanto les invitaría a que puedan visitar nuestro sitio web, semda.org.mx o SEMDA Informe 2022 y van a aparecer los materiales que hemos preparado y que hoy compartiré de manera muy breve. Lo primero que yo querría decir es que lo que aquí vamos a contar tiene que ver con proyectos de vida, tiene que ver con luchas y tiene que ver con corazones de pueblos y comunidades que están defendiendo lo suyo y que a partir de ahí es de donde deberíamos estar mirando lo que aquí y las palabras que aquí se van a compartir. Lo siguiente que yo quisiera decir tiene que ver con los hallazgos. Los hallazgos de nuestro informe que los puedo pedir, compañeras, si no se alcanza a ver la presentación o si se ve. Es allá. No se ve. Es allá, no es aquí, se apagó. Puedo pedir a algún compañero para que los que tienen acceso en internet puedan ver la presentación. Si no, de manera breve, yo ahorita hago un recuento y les voy contando. Lo que nosotros encontramos en este informe 2022 es que en el territorio nacional sucedieron 197 eventos de agresión documentados, probablemente haya más. Y de esos eventos estamos hablando de 582 agresiones diversas contra personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio y de la naturaleza, particularmente, y eso hace consonancia con lo que vimos en esta misión, intimidación, hostigamiento, amenazas y agresiones físicas fueron las más cometidas. Y en este mismo informe 2022 también encontramos que hubo probables desapariciones forzadas, dos casos, y probables ejecuciones extrajudiciales, con 7 casos. Y ahorita contaré un poquito más de eso. Agresiones en el estado de Oaxaca. Si le puede dar la que sigue, por favor. Ahí está la estadística que les estaba yo contando. Aquí, por ejemplo, está también el tema del despojo de propiedad, que también se documentó. Asesinatos y otras. La que sigue, por favor. En el año 2022, Oaxaca fue la entidad federativa con mayor número de eventos de agresión cometidos en contra de personas y comunidades defensoras de la tierra, el territorio y la naturaleza. Esto es un continuo, ¿no? Ya había pasado también en los otros 2 años anteriores. Y también decir que los casos más documentados para Oaxaca son intimidación, hostigamiento y amenazas. Especialmente durante el 2022 encontramos 2 homicidios y una probable ejecución extrajudicial en contra de 3 hombres defensores ambientales de pueblos originarios. Y así se ve el país. La que sigue, por favor. Donde pueden ver que el estado de Oaxaca pues tiene después el estado con más agresiones letales fue Guerrero, y Oaxaca, Puebla y Chihuahua le siguieron con 3 casos por lo menos, ¿no? O sea, no son buenas noticias, ¿no? Y eso, ¿cómo se ve? Aquí también hay nosotros les decía que venimos contando los eventos de agresión, y así se ve. Este año fue escandaloso, ¿no? En eventos de agresión, 197. Si lo comparan con el año anterior, que fueron 108, pues podemos ver
que se multiplicaron los casos, ¿no? Y si ven las agresiones letales, solo hubo un caso menor que el año pasado, y por tanto las cifras son absolutamente alarmantes. Víctimas de agresión, y esto también lo queremos destacar porque esto también es algo que se vio en la misión y que Sandra expondrá con mucho mayor detalle. Yo no voy a profundizar, pero el 46% de los casos documentados en este informe se refieren a agresiones sufridas por pueblos originarios, pueblos indígenas de este país, que son los que están defendiendo la tierra y el territorio, y es donde la diversidad cultural de México se expresa. También respecto queríamos como señalar esto, también los pueblos y comunidades equiparables, ¿no? Con el tema de pueblos campesinos y afromexicanos, también ellos sufrieron un 4%, entonces estamos hablando de que las agresiones se concentran en un 56% en la diversidad cultural de México. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, eventos de agresión contra comunidades y pueblos originarios. Vean, si se alcanza a ver, hasta arriba las agresiones documentadas mayormente fueron para el pueblo zapoteco. Eso fue muy notable, ahí están los casos. Y también está el pueblo Ayuk en último lugar, también documentamos algunos. Eso no quiere decir, esos son los que nosotros logramos documentar, seguramente hay más. Decir que en Oaxaca los eventos registrados entre octubre del 2022 a ahora, nosotros documentamos 31 casos. Estos casos ocurren en el marco de la implementación, construcción del corredor interoceánico, ¿no? De este megaproyecto, y que por tanto la cosa se ve preocupante. Ahorita van a ver quiénes son los principales agresores. ¿Sí puede dar la que sigue, por favor? Está ahí. Sí, gracias. Entonces, tenemos que de octubre del 2021, ahí está. La otra. Gracias. Una apuesta importante de este informe tiene que ver con poder ver la violencia de género y poder ver cómo se ve los impactos en mujeres. Y aquí hay una estadística que yo les invito a ver, tenemos más materiales sobre esto. Lo cierto también es que la información no ayuda a acabar de distinguir del todo. Lo que sí sabemos es que el 56.9% de los casos fueron sufridos por igual por mujeres y por hombres. Y también tenemos que hay un porcentaje amplio de 36 casos para hombres y 7.1 para mujeres, donde sí se pudo desagregar la información. Ahora, sectores. Esto es una cosa que también se vio en Oaxaca, ahora en la misión, y que es una cuestión nacional. El sector que más ha agredido a las personas y comunidades defensoras es la minería. En un segundo lugar está el tema de biodiversidad. En un tercer lugar está el tema forestal. En un cuarto lugar, con un 13.2%, vías de comunicación, y aquí es donde entran estos megaproyectos. Y en un 10% también está el tema de las hídrico, el tema de la construcción de hidroeléctricas. La que sigue, por favor. Entonces, otra vez para Oaxaca. Para el 2022, entonces lo que tenemos son por lo menos 9 eventos de agresión relacionados con el corredor interoceánico, donde encontramos intimidación, daños a propiedad, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento, despojo y un homicidio. Y lo que les contaba, ¿no? De octubre del 2021 al 14 de julio de este año, por lo menos 31 eventos de agresiones colectivas e individuales contra comunidades indígenas en este marco, ¿no? Finalmente, ¿quién agrede? Y esto también queríamos ser muy claros y decirlo francamente. El que más agrede es el gobierno, en los 3 niveles. Y ahí ahorita van a ver, la siguiente tiene que ver con el desagregado. El 45% de las agresiones están vinculadas con alguno de los niveles de gobierno,
Un 21% no está identificado. La información no fue clara. Y eso es preocupante. Un 13% con delincuencia, con crimen organizado. Un 7% con paramilitares, ¿no? Este mal que sigue estando presente. Tenemos también el lastimoso caso, un 6% que son personas de la misma comunidad. Eso está ocurriendo. 5% con caciques. Las empresas privadas con 2%. Y empresas y delincuencia en esta asociación un 1%. Entonces, aquí la siguiente lámina, ya no lo voy a decir por el tiempo, si me ayudan. Ahí está desagregado, por ejemplo, y pueden ver gobierno estatal, gobierno federal, y los datos que yo acabo de referir. Les invito a que vean el sitio, tenemos materiales pensados para que ustedes lo puedan retomar de manera sucinta. En el caso, en el caso de los agentes de agresión en Oaxaca, podemos decir que principalmente los agresores son las fuerzas públicas, los empresarios, los trabajadores del proyecto y los miembros del crimen organizado. Y esto también se refirió durante la misión. Termino diciendo esto, que es las personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio y de la naturaleza son agentes democráticos, son agentes que con su trabajo construyen comunidad y que por tanto, dentro del marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, tienen derecho a realizar su labor dentro de un ambiente, un entorno seguro y que el Estado mexicano es responsable de hecho y está en falta. Muchísimas gracias, devuelvo el uso de la voz. Muchas gracias, Francisco. Vamos a dar la palabra a la compañera Juana Inés Ramírez Villegas. Ella es parte de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, Ustsoni, y nos va a compartir sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas del Istmo. Buen día a todas, a todos, a todes. Quiero agradecer de entrada a la misión de observación, a las organizaciones nacionales e internacionales, a los medios de comunicación que están presentes. Buen día, gracias. Soy Juana Ramírez, soy originaria de San Juan Michicobi. Soy integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo. Hemos estado acompañando a varias comunidades frente a la lucha que se mantiene frente al corredor interoceánico. Es triste la realidad que vivimos los pueblos, las comunidades de la zona norte del Istmo frente a la violación a los derechos humanos que estamos viviendo en carne propia frente a la entrada del megaproyecto corredor interoceánico. Quiero enfocar mi información frente a la lucha que mantiene la localidad mije de Mogoñe Viejo, Michicobi, Oaxaca, frente a la modernización del tren interoceánico, donde compañeros y compañeras se mantuvieron en plantón más de 60 días, ininterrumpidos. En esta lucha se presenciaron varias violaciones a los derechos humanos, intentos de desalojo desde el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, donde a cada rato llegaba la Secretaría de la Marina, los integrantes de estos elementos, la Guardia Nacional, a intimidar y hostigar a las compañeras mijes. También el 21 de marzo, en la noche, en la madrugada, donde fue agredido un compañero mije de Mogoñe Viejo que estaba dentro del campamento Tierra y Libertad de Mogoñe Viejo, también fue agredido, golpeado por hombres encapuchados. Y finalmente, el 28 de abril, cuando fue desalojado violentamente el plantón que mantenían compañeros y compañeras en el ejido Mogoñe Viejo, frente a la defensa de sus derechos territoriales, donde llegó la Secretaría de la Marina con sus elementos, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, donde fueron detenidos 6 compañeros, entre ellas 4 compañeras y 2 compañeros. Derivado de esta lucha, viene la criminalización por las denuncias penales, que hasta el día de hoy suman 17,
carpetas de investigación. Es preocupante, pues hemos estado tratando de dialogar para que esto se resuelva de buena forma, pero no hemos sido escuchados. La Secretaría de Marina, los integrantes de la Secretaría de la Marina, son unas personas de oídos sordos que no saben escuchar, que utilizan la violencia para criminalizar, para violentar, sobre todo a las mujeres, porque me acuerdo en uno de los intentos de desalojo cuando llegaba un capitán de la Secretaría de la Marina ahí a decirle a las compañeras, es que ustedes no saben ser mujeres. O sea, ¿cómo es posible que un funcionario, un elemento, le hable así a una compañera? O sea, se ve luego que hay ese tipo de situaciones. Nos hemos topado con este tipo de situaciones. Desafortunadamente el gobierno federal ha blindado, y eso hay que hablarlo claro, ha blindado los megaproyectos para que estos se hagan realidad a pesar de todo, a pesar de que se tengan que violar los derechos, a pesar de que hay muertos, a pesar de que hay denunciados. El gobierno federal ha militarizado la zona. En Matías Romero ya no puede circular libremente porque están los elementos de la Marina. En San Juan Guichicobi están los elementos de la Marina, de la Guardia Nacional. Y esto también de alguna forma criminaliza, violenta y sobre todo genera como que ese pánico en la comunidad, en las localidades. Queremos también denunciar ante estos medios de comunicación que en los últimos días han estado llegando personas desconocidas a nuestros domicilios, al domicilio de 3 compañeros y compañeras. Estas personas se identifican como representantes de la PGJ, dependencia que ya no existe, sabemos, y que han llegado a preguntar que si vivimos ahí, que cada cuándo llegamos y que nos andan buscando. Entonces, es clara la amenaza, la situación de zozobra que estamos viviendo como defensores y defensoras. ¿Qué hacemos ante estos casos? Por eso es importante para nosotros el acompañamiento de la misión de observación, porque esto nos ayuda a nosotros a sentirnos más seguros y más protegidos, porque esto hay que visibilizarlo, hay que denunciarlo. Y sobre todo, siempre hemos nosotros privilegiado el diálogo, decir, vamos a dialogar, vamos a escuchar a los pueblos, a las comunidades sobre la violación a los derechos humanos que están viviendo frente a estos proyectos, ante la falta de información, ante la falta de consulta, ante los impactos ambientales que han ocasionado estos proyectos y ante el divisionismo social que han dado lugar a ese tipo de proyectos, el corredor interoceánico. En Mogoñé Viejo ahorita hay un conflicto, y así como en Mogoñé Viejo hay otros conflictos también derivados de este megaproyecto. Desafortunadamente, el gobierno federal es de oídos sordos, no ha hecho un diálogo abierto con los pueblos y con las comunidades frente a este tipo de proyectos. Y está la militarización y lo estamos viviendo a diario. Es preocupante y este es un llamado para que nos escuchen los que están presentes, los medios de comunicación. Sobre todo mi sentir como mujer, como indígena, como mije, pues sí es preocupante porque ahí están mis hermanos mijes en Mogoñé Viejo esperando a que, bueno, estamos denunciados por el delito de ataques a las vías de comunicación. Y ahí están las carpetas de investigación y no vemos solución ni diálogo hasta el momento. Estamos así con esa situación. Pero vamos a seguir nuestra lucha para que nuestros derechos se respeten. Esta lucha sí apenas comenzó. Vamos a seguir. Gracias.
Muy bien, vamos a dar la palabra ahora a la compañera Sandra Patargo. Ella compartirá el informe preliminar de la misión de observación y es integrante de Frontline Defenders. Muchas gracias a todas, todos, todes. Voy a hacer un recuento de algunas de las observaciones que también pues, serán mencionadas en algunos casos por los integrantes de las comunidades presentes. Primero quisiera mencionar algunos incidentes que sucedieron durante la misión. Nos parece grave que durante nuestra visita pudiéramos atestiguar la presencia de la Marina 2 veces, en donde en una ocasión se bajaron 2 hombres con armas viendo hacia donde estaba la asamblea en Mogoñé Viejo, donde estábamos presentes. También pasaron trabajadores por las vías del tren con un ruido de aviso interfiriendo con la reunión. 2 trabajadores se pusieron capuchos en cuanto llegaron al campamento y saludaron. Esto lo percibimos como actos de intimidación, indicativo de una situación cotidiana para las comunidades y que además representa una violación a sus derechos colectivos a la libre determinación. Su presencia busca inhibir el ejercicio de defensa de derechos humanos. La presencia intimidatoria y la toma de fotografías por parte de las Fuerzas Armadas es algo que documentamos en distintas comunidades durante nuestro recorrido. Sobre las distintas amenazas que y agresiones que pudimos identificar, están las intimidaciones y amenazas, presencia de personas armadas, en algunos casos encapuchadas, mensajes de personas desconocidas y amenazas a teléfonos, intimidación en las casas y presión para aceptar el dinero por sus tierras. Siguiente paso a no aceptar, han venido amenazas seguido por ataques a las casas y a sus propiedades. Esto incluye coches y casas y terrenos. En el caso particular de Boca del Monte, y aprovecho para decir que vamos a dar solo ejemplos muy puntuales, en realidad estamos recopilando las amenazas que pudimos observar, pero el caso de Boca del Monte, identificamos que en un caso, si no aceptaban, en algunos casos, si no aceptaban, comenzaban a usar estrategias de intimidación. En enero de 2023 amenazaron y pidieron derecho de piso, bajaron personas en motocicleta, personas no identificadas, y dispararon 8 veces a las cortinas del negocio de una defensora, dejaron una cartulina con amenazas. Al día siguiente llegaron otros hombres y dispararon, rompiendo cosas y prendiendo fuego a su negocio y al negocio del vecino. Ese momento coincide con el momento en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejó de mandar citatorios y ofertas de dinero. También vimos la visita de sujetos a las casas de personas defensoras, preguntas sobre sus horarios y actividades, y la toma de fotografías. En el caso de violencia física, identificamos casos de violencia física y psicológica acompañado de amenazas, que todo esto podrá constituir casos de tortura. En el caso de ataques, despojo y allanamiento del territorio, que incluyen casas, terrenos y ejidos, identificamos la usurpación de tierras por vías políticas ilegales o con el uso de la fuerza, allanamiento de un domicilio que incluyó el robo de una computadora, allanamiento en terrenos a personas de la comunidad con violencia, atentados y amenazas de muerte. Documentamos al menos 4 casos de personas desplazadas de manera forzada en Santa Cruz, Tagolava y Rinconcito, Tagolava. Hay gente armada en estos terrenos de los cuales fueron desplazadas las personas, y esto está vinculado a la especulación inmobiliaria en el contexto del corredor interoceánico. Esto es particularmente grave en comunidades indígenas por la relación especial que mantienen con sus territorios. Identificamos intentos de desalojo de campamentos, plantones y protestas, particularmente en Mogoñé Viejo. Y el caso particular de la criminalización, que es algo que identificamos, está el caso de Mogoñé Viejo, con la detención el 28 de abril de 4 mujeres y hombres detenidos por parte de la Policía Estatal, Marina y la Guardia Nacional durante un desalojo. Fueron liberados, pero los procesos siguen hoy en día abiertos. Hay 11 carpetas de investigación que incluyen a personas de otras comunidades, más las 6 personas detenidas ese 28 de abril. En total son 16 personas criminalizadas. El hecho de que los delitos imputados en todos los casos sean ataques a las vías de comunicación habla de un claro intento de criminalizar la protesta de quienes se están oponiendo al corredor interoceánico. En el caso de Puente Madera, existen 17 integrantes de la comunidad, incluyendo mujeres con órdenes de aprehensión. El defensor aquí presente, David Hernández Salazar, fue detenido el 17 de enero y está vinculado a proceso. Parece particularmente grave que las personas con órdenes de aprehensión se encontraban en lugares diversos a los supuestos hechos. En el caso de la estigmatización, hemos identificado estigmatización y señalamiento en medios de comunicación y en la conferencia de prensa que se realizan todas las mañanas desde el Ejecutivo Federal, con desinformación sobre el trabajo de la defensa de derechos humanos, por oponerse al proyecto o por tener cuestionamientos a los procedimientos a través de los cuales se ha desarrollado el proyecto.
En el caso particular de la violencia contra mujeres defensoras indígenas, identificamos y alertamos de la existencia de ataques e impactos diferenciados contra estas mujeres indígenas defensoras, quienes enfrentan agresiones, calumnias y difamación basadas en roles y estereotipos de género y con cargas de sexualidad. Por ejemplo, un comandante de la Marina en Mogoñé Viejo le dijo a una defensora: "Tú no sabes cómo ser mujer", mientras le empujaba. Estas agresiones impactan también en su liderazgo, su rol comunitario y familiar. En el caso de asesinatos, al menos se han documentado al menos 3 asesinatos, de los cuales incluye en tiempos recientes el caso de Eber López Vázquez en enero de 2023. Un día antes de su asesinato, Eber había publicado un reportaje en el que se señalaba un político local por corrupción y malos manejos en el rompeolas que se constituía en Salina del Marqués. El proyecto forma parte del corredor interoceánico. El asesinato de Jesús Manuel García el 27 de octubre de 2022 en Santa Cruz Tabolaba, un comunero defensor de la tierra y territorio. En este incidente fue herido también el defensor Enrique Sánchez. Además de al menos otro asesinato y varias tentativas de asesinato que documentamos. Sobre el impacto psicosocial, documentamos que particularmente las defensoras se han enfrentado a esto, como fue el caso de una defensora que se enfermó después de los ataques en Mogoñé Viejo. Se han reportado impactos a la salud física y emocional que continúa tras desalojos y detenciones como insomnio y miedo, división comunitaria y rompimiento del tejido social. En el caso de impunidad de acceso a la justicia, documentamos una gran cantidad de violaciones de derechos humanos y ataques a las personas defensoras de derechos humanos y de la tierra y territorio sin que los responsables hayan sido llevados a la justicia. Se han presentado una cantidad considerada de denuncias que no han avanzado, y el uso del sistema penal para la persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos y no para sancionar a las personas responsables de la violencia. Agresores plenamente identificados incluso por autoridades locales que siguen amenazando y agrediendo en total impunidad hasta hoy en día. La necesidad que tienen las comunidades para acceder al sistema de justicia y para poder acceder a sus derechos a la libre determinación. En cuestión de los actores, entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos y ataques a personas defensoras que identificamos durante la misión, destaca la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. Fueron señaladas también diversas empresas, grupos armados, caciques locales. Pero además quisiéramos destacar empresas con concesiones ligadas a grupos de poder político de distintos niveles de gobiernos y partidos políticos, que el crimen organizado está vinculado a la especulación inmobiliaria y a la extorsión en los territorios. Operadores políticos locales actuando bajo los intereses de políticos empresarios de la zona y en colusión con autoridades agrarias, y la colusión imposible colaboración de crimen organizado con autoridades en los 3 niveles vinculados al corredor interoceánico. Sobre el tema de la militarización, identificamos que se ha generado temor y tensiones en las comunidades, esto fue algo recurrente, percepción de que la presencia militar es para reprimir, para que puedan avanzar estos megaproyectos, y esto ha tenido un impacto social y cultural en la zona. Mensajes preocupantes, particularmente por elementos de la Marina hacia comunidades. La Marina ha manejado un discurso de que ellos son propietarios de la vía y que el proyecto va porque va. Guardia Nacional ha tomado fotos en casas de integrantes de personas defensoras. En el caso particular de Boca del Monte, la Guardia Nacional intimidó a una gasolinera que se oponía a la ampliación de la carretera y les dijo que si no dejaban pasar, habría problemas. En la Asamblea de Comunidades de Santa María Mixtequilla llegó la Guardia Nacional e ingresaron 3 elementos. A pesar de la presencia en la región, las comunidades no han recibido apoyo de las Fuerzas Armadas las veces que lo han solicitado. La Guardia Nacional, Marina y Ejército han pasado frente a las casas del defensor criminalizado David Hernández Salazar con el mensaje de que quieren platicar con él, lo que vemos claramente como un acto de intimidación. Además de la existencia de un puente de control que se ha instalado frente a la escuela primaria en Puente Madera y el actuar de integrantes de la Guardia Nacional, quienes han detenido y revisado a las personas locales que se mueven en motocicleta. Finalmente, esta misión de observación quiere enfatizar que no son solo estas violaciones a derechos individuales, se está violando de manera recurrente los derechos de comunidades indígenas. Lo que documentamos no son solo ataques individuales, pero ataques a las comunidades y derechos colectivos. Expresamos particular preocupación por las amenazas y violencia hacia quienes acompañan a las comunidades en el estado de Oaxaca, como lo son las organizaciones aquí presentes que trabajan en el Istmo, Sol Rojo, Usisoni y la Asamblea de Pueblos del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Hemos identificado casos de allanamiento, robo de información, estigmatización, vigilancia en casas y amenazas de muerte que incluso han llevado a las reubicaciones temporales de integrantes de estas organizaciones.
Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y vamos a dar paso a la intervención de Margarita Forni. Ella es integrante de Brigadas de Paz Internacional en México y va a compartir las principales observaciones sobre agresiones a personas defensoras en el marco de la misión de observación. Y con esta intervención damos paso a la segunda parte de esta conferencia. Buenos días a todas, todos y todes. Por el espacio, seguimos ahora compartiendo unas recomendaciones que pensamos desde la misión de observación. Antes de empezar, pensamos que era importante subrayar, como compartido por la compañera Sandra, que durante nuestra visita como misión de observación constatamos la presencia constante y vigilante de las Fuerzas Armadas, especialmente alrededor de unas de las comunidades que visitamos. En función de esto, queremos destacar que el despliegue de las Fuerzas Armadas y su involucramiento en la supervisión y o administración de las obras de gran escala, como en el caso del corredor interoceánico, es alarmante porque observamos que históricamente la militarización de los territorios no es una estrategia de seguridad que reduzca la violencia. Más bien preocupa que esta presencia incremente los enfrentamientos, hostigamientos, intimidaciones y demás violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el marco del derecho internacional. Por esto llama la atención que las Fuerzas Armadas tengan la supervisión de las obras que se están desarrollando en el Istmo y también que fortalezcan su presencia a través de la construcción de cuarteles, retenes y bases militares en los territorios de pertenencias indígenas. Tras concluir el recorrido de investigación en torno al proyecto Corredor Interoceánico, donde hemos constatado la impunidad y la falta de acceso a la justicia en la región, la misión de observación hace un llamado a las autoridades competentes para que, uno, reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado y la vida de los pueblos indígenas bajo el estándar más alto de protección. Dos, garanticen el derecho de acceso a la justicia y detengan toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. 3. Emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor. 4. Provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes como son el gasducto y los polos de desarrollo para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación. Muchas gracias. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación, queremos ser enfáticos. El proyecto Corredor Interoceánico del Istmo está generando graves afectaciones a los derechos de los pueblos y comunidades en el Istmo de Tehuantepec. Durante la visita, las y los observadores no vimos ningún desarrollo. Por el contrario, este proyecto se está imponiendo a pesar y con un trato indigno e injusto, impune contra las comunidades, y en ese sentido el llamado es que el gobierno pueda atender las diferentes problemáticas que se están suscitando por la imposición de este megaproyecto. Damos paso a la segunda parte de esta conferencia de prensa con la participación de David Hernández Salazar. Él es agente municipal comunitario de la organización de la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio, la PIT. Participa en la defensa de la tierra y el territorio en el Monte del Pitayal en contra del Parque Industrial del Corredor Interoceánico por la imposición por parte del gobierno. David, adelante con tu palabra. Gracias. Antes que nada, muy buenos días a todas y todos los compañeros, a los diferentes medios de comunicación y a la comisión por abrir este espacio de rueda de prensa donde vamos a conocer las diferentes problemáticas que estamos viviendo dentro de nuestras comunidades en torno a este proyecto del Corredor Interoceánico.
Mi nombre es David Hernández Salazar, soy agente comunitario de Puente Madera, un pueblo zapoteco que pertenece a la vía de San Blas Atempa, en donde se pretende construir un polo de desarrollo o un parque industrial del corredor interoceánico. Es muy importante para nosotros mencionar todo ese proceso de imposición, podríamos decir, porque eso es lo que pretenden hacer con este parque industrial en tierras comunales. Imposición, le digo, porque convocan a una asamblea de comuneros donde prácticamente falsifican todas las firmas. Inclusive aparecen nombres de personas que ya fallecieron y que nosotros obtuvimos toda la información por parte de la Procuraduría Agraria sobre el acta de asamblea de lista de asistencia, y con todas esas evidencias pusimos un juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario, el cual está en curso por esa vía legal. Pero no conforme ellos, el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal convocaron asambleas a las comunidades indígenas a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con fecha 1 y 9 de mayo, en donde prácticamente no hubo una consulta libre, previa e informada hacia lo que consiste este parque industrial. No informaron absolutamente nada. No sabemos que somos comunidad indígena y que dependemos de los recursos naturales como campesinos que somos. También el impacto ambiental que esto puede ocasionar en un futuro para esas comunidades, para esas nuevas generaciones de esas comunidades. Fue una violación directa hacia las comunidades indígenas a través de esas consultas. Puente Madera sigue con su lucha, casi 2 años luchando. Ellos intentan entrar en 3 ocasiones a ocupar esos espacios, aún sabiendo el gobierno federal de todo este antecedente de corrupción que pretenden estos, ahora sí, líderes políticos, y puedo mencionar principalmente al actual administrador del gobierno del estado, Antonino Morales Toledo, que en ese entonces era presidente municipal de San Blas Atempa y que ahorita ocupa ese cargo de administrador del gobierno del estado, y él es el principal actor que en estos momentos está realizando esta imposición de este parque industrial en las tierras comunales de San Blas Atempa. También es claro mencionar de que dentro de la misma comunidad de Puente Madera existen actores que pues se prestan a esa corrupción, ¿no? Dentro de la comunidad. Pero Puente Madera sigue con su lucha, porque sabemos que la lucha en Puente Madera es justa, es a través de la defensa de la tierra y territorio, con todos los derechos que nos dan como comunidad indígena, como comunero, seguir defendiendo nuestras tierras. Con la llegada de la primavera oaxaqueña del gobierno actual de Salomón Jara Cruz, el 17 de enero giran orden de aprehensión y me detienen, me trasladan a Tanibet sin tan siquiera notificarme sobre los cargos del que se me acusan. Ahí me dan a conocer que son ataques a la vía de comunicación y ataques por incendio. Y están involucrados otros 17 compañeros más. Esto para nosotros representa una criminalización a la defensa que nosotros estamos haciendo por nuestro territorio. Y por supuesto que una militarización por parte de la Guardia Nacional, por parte del Ejército y de la Marina, y por parte de la Policía Estatal, porque no dejan entrar a Puente Madera, con el único fin de intimidar a los compañeros y a las compañeras que se encuentran en esta lucha digna de defensa de la tierra y territorio. Y desde aquí le mandamos un mensaje al gobierno del estado, al gobierno federal, al gobierno municipal, al comisariado de los bienes comunales, a la Procuraduría Agraria, de que Puente Madera va a seguir firmes defendiendo las tierras comunales, porque las tierras comunales son de las comunidades indígenas. Dependemos muchas las comunidades de esos espacios. Una biodiversidad de flora y fauna
que tenemos como responsabilidad nosotros, las comunidades, proteger si no se lleva a cabo un proceso para un progreso. Pero eso, compañeros, compañeras, no es progreso para nosotros. Nosotros estamos totalmente en el abandono y no va a haber progreso para esas comunidades indígenas. Y qué bueno, por otra parte, la articulación de los pueblos, la articulación con la PIT, formamos parte de la PIT. A través de ellos hemos caminado juntos, se logró ganar un amparo en contra del plano del Polo de Desarrollo de San Blas Atempa, el cual nosotros también estamos dándole seguimiento y esperemos ganar en su totalidad en contra de esta imposición. Gracias por el espacio, gracias a todos los medios de comunicación y gracias a la comisión. Bien, daremos ahora la palabra a la compañera Norma Angélica Miranda Reina de la organización Sol Rojo. Buenos días, compañero. Pues yo soy víctima de un despojo de mi rancho. Ahí tengo mis ganados. El señor Anastasio Gutiérrez García y su hermano Sergio Gutiérrez García me despojaron de mi rancho, robaron mis ganados, robaron mis borregos y toda mi gallina, pato, lo que tengo ahí, todo, mis guajolotes. Y las herramientas que mi esposo ocupaba, todo. Y 3 carros se llevaron. 2 de una cliente de él y 1 de nosotros. Entonces, y fuimos a la fiscalía. Ellos llegaron ahí como sin muchas camionetas. Llegaron y nos echaron gasolina. Nos querían quemar porque no quieren que nosotros levantemos la denuncia. Entonces, lo que hicimos de que cada que íbamos a levantar, a dialogar con la fiscalía, llegaban ahí con mucha gente, pues, gente que nos despojaron de ahí. Y ahí están involucrados los, ¿cómo se llama? Los policías. También agarraron terreno ahí, ellos los cuidan. Y es lo que pido de que se me haga justicia. Fueron a mi casa a balacear, dejaron un cartelón de que decían de que ya no siguiéramos con el proceso de las audiencias, que dejáramos el rancho con ellos. Ajá. Entonces, yo quiero que se me hagan justicia, porque de hecho yo me quedé sin nada, porque es el único patrimonio que nosotros tenemos. Les pido de que esos personajes son puros delincuentes. Esa gente de Tacho y de su hermano Sergio son puros gente delincuente. Traían armas, nos echaron balazos, traían armas. Nosotros no, desde que salimos del rancho, 2 veces nada más fuimos a dar vuelta, pero nada más en la calle, porque ahí nos veían y sacaban balazos. Ajá, entonces, por eso quiero que esos personajes no pueden andar en la calle así nada más porque son unos delincuentes. Es todo lo que le pido, que me hagan justicia, pues el gobierno federal y de estatal, porque yo ya hablé con ¿cómo se llama? De presidente estatal, ya hablé con él y me dijo, sí, te van a regresar tus terrenos, no te preocupes, porque donde quiera que van ellos, van a Cuchitán, yo lo sigo, van a Salina Cruz, yo lo sigo, van a Oaxaca, yo lo sigo, ahí lo voy a estar, aunque se enoje conmigo, pero ahí voy a estar con el güey, ahí diciéndole puede que me hagan justicia. Ellos ya lo saben, ese señor, ahí se llama el gobernador de aquí, ajá, Jara, ya lo sabe. No te preocupes, señora, te van a regresar tu rancho, me decía. Pero ¿cuándo? Pues le decía yo, ¿cuándo? Ya son 2 años y 5 meses ya. Y pues ya quiero que me regresen mi rancho, pues es donde yo ya me acostumbré. Pues no puedo acostumbrar, en el pueblo no puedo acostumbrarme. Ajá, quiero que esa gente que le meten a la cárcel, todo lo que está haciendo es muy grave lo que están haciendo. Y quieren, nos tienen bajo amenaza.
Nosotros no podemos salir así libremente, no podemos, ya no podemos salir libremente. Es lo que le pido, que me hagan justicia, por favor. Es todo lo que tengo que decir. Y tengo muchas cosas, pero justicia quiero, pues justicia, es lo que quiero yo, por favor. Gracias. Muchas gracias, Leticia, por tu testimonio. Daremos la palabra a Ana Benita Cordero Flores, igualmente de la organización Sol Rojo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Hoy 27 de julio del 2023, su servidora Ana Benita Cordero Flores. Soy de la comunidad de Rincón Tagolava, del municipio de Santo Domingo, del estado de Oaxaca. Como primer punto, hemos sufrido atentados físicos, emocionales, verbales y psicológicas de parte del ciudadano Sergio Gutiérrez García y Anastasio Gutiérrez García, ya que el día 31 de julio del año 2022 entraron a nuestra comunidad llevando un grupo armado. Llevaron la cantidad de 300 personas, llegaron al lugar, nos intimidaron, nos amenazaron, iban a imponer y querían imponer. Mas, sin embargo, nosotros les dijimos claramente de que ellos no son comisariados reconocidos ante el Registro Agrario Nacional, por lo cual no cuentan con las formalidades, carecen de validez. Mas, sin embargo, ellos déspotamente dijeron, nosotros somos comisariados porque nos nombraron la comunidad, nos nombró la comunidad y tenemos un acta de asamblea. De ellos, de eso se valen para hacer todos sus atropellos. Todas las amenazas que ellos ocasionan provoca miedo en las personas, tanto en los comuneros. Ellos no llevan comuneros en sí como tal, ellos llevan puras gentes foráneas de diferentes lugares, de Juchitán, de Salina Cruz, de las colonias, y no se vale, porque son personas acarreadas, no son comuneros, no son los comuneros que están al lado de ellos, eso es mentira. Los comuneros siguen firmes y siguen luchando constantemente. Como punto número 2, despojos, invasiones y talas de árboles en la comunidad antes mencionada y en nuestra persona también, porque hemos sido invadidos por ellos. Como tercer punto, la omisión por parte de las autoridades y corporaciones policíacas, tanto Policía Municipal, tanto Guardia Nacional, tanto Policía del Estado de Oaxaca y agentes estatales de investigaciones. Como cuarto punto, omisión por parte de la presidenta municipal y por permitir coludirse con la hija de Anastasio Gutiérrez García, que actualmente se encuentra como regidora en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca. Como punto número 5, acerca de todas las carpetas de investigación presentadas en contra de estos personajes intelectuales ya mencionados, Anastasio Gutiérrez García y Sergio Gutiérrez García, conocido más como los hermanos canastas. Ha existido vinculaciones a procesos, órdenes de aprehensión en su contra, mas sin embargo se han escondido para que las autoridades no den con el paradero. Pero no entiendo del por qué no hacen todo lo posible por asegurarlos, por detenerlos. Como punto número 6, hacemos una petición a los derechos humanos para que investiguen a fondo a estos personajes y den realmente en qué ahora sí cómo están coludidos con las autoridades, con la política. Porque desgraciadamente desde que viene este proyecto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha ocasionado muchos despojos, invasiones, muertes, asesinatos, homicidios más que nada
en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y no se vale. Como punto número 7, observaciones en los tribunales unitarios con sede en Tuxtepec, Distrito 22 del estado de Oaxaca. Pedimos observaciones para que vigilen y observen realmente qué es lo que está pasando, porque están haciendo caso omiso, aunque así les presentes pruebas. Ellos hacen caso omiso, desgraciadamente, y se los digo por una experiencia que mi padre tuvo ante el tribunal unitario, que al final resolvió a favor de la parte actora. Mi padre fue parte demandada, mas sin embargo, a pesar de que el perito tercero en discordia emitido por el tribunal unitario dijo realmente que la fracción invadida por el C. Juan Manuel Villanueva Pérez era real, se estaba dando, pero más sin embargo cuando resuelven a favor del C. Juan Manuel Villanueva Pérez, a pesar de que no contaba con ninguna prueba. Al final presentaron un acta de asamblea que se lo proporcionó mismo Anastasio Gutiérrez García, Sergio Gutiérrez García, que carece de validez. Es un acta de asamblea apócrifo. Ellos así se valen y hacen de todo para corroborar de la manera que ellos desean, que ellos quieren, y obtienen su propósito. Por eso pedimos que realmente se haga justicia. ¿Qué hay de las carpetas de investigación de esta señora? No se ha escuchado respuesta. De otras personas que también han vivido lo mismo, tampoco hay respuesta. Ha venido el gobernador Salomón Jara, pero tampoco les han dado respuesta. ¿Qué está haciendo el gobierno, tanto del Estado, que debe de procurar el bien común, mas sin embargo no lo está haciendo? ¿Qué hay de la presidenta municipal? Tampoco hay respuesta. Entonces, en la mañanera que se dio el 15 de septiembre del 2022, en el cual salen como el cartel del despojo, en este caso estos personajes, tampoco hay respuesta. Dieron a conocer que habían 23 carpetas de investigaciones y que hasta el momento no hay noticias, no hay información respecto a eso. ¿Qué está pasando? Queremos justicia, señores. Queremos que se haga realidad si realmente existe la justicia, porque desgraciadamente me duele saber, esa señora se ve humilde, ustedes lo están viendo, carece de dinero, carece de economía. ¿Y cuánto está gastando para que se lleve un proceso, para que se lleve un juicio? ¿Cuánto le están cobrando? ¿Cuánto está gastando en copias, en abogado, en las vueltas, en la avenida de Tehuantepec hasta Juchitán? ¿Qué necesidad, señores? Entonces, hay que escucharla y hay que apoyarla. Si realmente queremos ayudar a Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, hay que vigilar quiénes todos están coludidos. Realmente eso debemos de hacer y hacer esas observaciones en las dependencias de gobiernos, porque eso debe de existir, debe de hacerse realidad. ¿Sale? Es todo lo que tengo que decir y les agradezco la oportunidad de estar aquí. La verdad, gracias. Me despido. Finalmente damos la palabra a Leticia Martínez Ruiz, integrante también de Organización Sol Rojo. Buenos días, hermanos. Gracias por la visita que ustedes han hecho a esta tierra cuchiteca, el Istmo, y les agradecemos mucho de que ustedes estén y escuchen la problemática que hemos atravesado. Nosotros traemos un tema de los parques eólicos. Los parques eólicos llegaron a nuestra tierra según para cambiar la trayectoria y la economía de nuestro pueblo, de nuestros paisanos, pero no es así. Ellos realmente llegaron a posesionarse y a saquear nuestras tierras. El parque eólico de Juchitán, que es el parque eólica del sur, que es el polígono Viniza,
tenemos un contrato con esa empresa, fuimos engañados, ahora sí, pues nos prometieron muchas cosas la empresa. Hubo una consulta que fue amañado, fue gente acarreada. Aquí en nuestra tierra no hay bienes comunales. Ya tiene tiempo de que los bienes comunales no existen. Entonces, hicieron los contratos desde el 2013. El 2017 fue la consulta. Entonces, todo fue amañado. Nosotros no tuvimos un asesor que nos ayudara para firmar los contratos y nada. Entonces, fuimos engañados por ese lado. Ahora sí, abusaron de nuestra ignorancia, la verdad. Entonces, esa es la problemática. Nos hemos acercado a la empresa, hemos estado con ellos para poder dialogar, llevar acuerdos. Supuestamente en los contratos están un punto donde dice que tienen ellos una revisión de contratos cada 3 años, y es hora de que ellos no se han sentado ni nada. Entonces, lo que nosotros hemos atravesado, extorsión, nos han acusado, porque hay 2 compañeros que fueron encarcelados y fueron ellos acusados de extorsión, de despojo, asociación delictiva y muchas cosas, 4 puntos. Entonces, ahorita los compañeros estuvieron en procesos todavía. Ahorita ya salieron libres, ya están libres. Entonces, pero la situación que hemos vivido, sigue la empresa amenazada, hemos sido amenazados de muerte, hemos sido, ahora sí nos han limitado, nos han demandado, tenemos carpetas de varios compañeros todavía que están demandados. Yo como le digo a los compañeros, nosotros somos comuneros, somos dueños de esa tierra, pero ellos nos tienen todavía en proceso. Entonces, yo le agradezco a la comisión, le agradezco a todos los compañeros que llegan a visitarnos y que llegan a escuchar esta problemática, y que esta situación sigue, y tal parece que las autoridades de los 3 niveles, ellos defienden más a las empresas que a la comunidad. No tenemos nosotros apoyos. Hemos ido y hemos tocado puertas, hemos buscado la forma de que se nos haga caso y no hemos encontrado. Desde el 2019 hasta este 2023 no hemos tenido, ahora sí, respuestas de ningún nivel de autoridad, menos de la empresa. No le hemos visto ni la cara de las personas que están al frente de esta empresa. El que está aquí en Juchitán es el ingeniero Ramón Cruz. Nos cierra las puertas, nos puso una demanda de restricción, que no podemos acercarnos a la empresa. O sea, no tenemos comunicación con la empresa, y desde el momento yo hago ahora sí público esto. Si no tenemos una comunicación con una empresa y todo, nosotros estamos pidiendo que se cancele el contrato. Estamos pidiendo la cancelación del contrato porque no hay un vínculo con la empresa. Tal parece que fuimos despojados de nuestras tierras y se fueron, se empacaron, y ahorita se están sirviendo de la cuchara grande de toda la comunidad. Eso es lo que traemos, la situación, compañeros, y les agradezco que nos hayan escuchado nuestra situación. Gracias. Muchas gracias. Es importante mencionar que estos 4 testimonios de compañeras, compañeros, están vinculados directamente con la imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo. Como ustedes han podido escuchar, son violaciones graves a sus derechos, y de las cuales ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, se está responsabilizando. Por el contrario, están generando o abonando a este clima de impunidad y de injusticia para la región del Istmo de Tehuantepec. Ahora daré la palabra a mi
compañera Huguet, que va a continuar en la conducción de esta conferencia de prensa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Huguet Cuevas, de Construcción Oaxaca. Antes de pasar a la siguiente fase, que es la sesión de preguntas y respuestas, que justamente les ayudará quizá a conocer un poquito mejor y a profundizar en los temas que ya se trataron, me gustaría comentarles quiénes son las organizaciones que integran precisamente esta misión, que desde el martes pasado estamos presentes en el Istmo de Tehuantepec. La misión civil de observación está integrada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, CESONI, Frontline Defenders, Brigadas Internacionales de Paz, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios y Asesoría para la Paz, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Resistencia Civil Mixtequillense, el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante ACEP, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, Corriente del Pueblo Sol Rojo, además de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Proceso de Articulación de Sierra Santa Marta, Artículo 19 México, el Espacio OSC, Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la organización Indigenous Peoples Rights International, IPRI, México. A continuación, aprovechando que están presentes, porque digo, es muy importante lo que mencionaba nuestro compañero Neftali en la cuestión de los testimonios que están. Creemos que justamente el foco, la atención, debe estar en los testimonios de quienes hoy nos comparten sus historias del día a día, que son personas de los pueblos originarios y que desafortunadamente son las más afectadas en este proyecto que a escala nacional pues está imponiendo como si fuera el progreso o bajo la bandera de progreso. Y por eso nos parece muy importante mencionar a quienes forman la misión, pero también mencionar que son ellas y ellos quienes día a día están enfrentando estas situaciones y que por supuesto ahora vamos a iniciar con una ronda de preguntas y respuestas. Solamente nos gustaría que se presentaran el nombre del medio al cual representan y el nombre para que pudiéramos identificarlos. ¿Tenemos alguna participación? Una. No, mire. Es que vamos mi compañero Helio de Sol Rojo que si podía hacer el comentario. Bueno, vamos a ir. ¿Qué le parece? Para mejorar un poco la dinámica, ponemos el orden y iniciamos. Empezaríamos con usted, luego Pedro Matías y nuestro compañero Juan Carlos Zavala del Universal, para que tengamos orden. Todas y todas podemos pasar, solamente para que no nos perdamos. Muy bien. 3 hasta el momento. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Sí, les solicitamos que estas puedan ser preguntas de los medios de comunicación, representantes de ALAS y los medios de comunicación, y posteriormente tal vez alguna intervención, pero en este caso, aprovechando que tenemos aquí a los testimonios de nuestras compañeras y compañeros, es importante darle prioridad. La mía no es pregunta, somos afectados, pero hagan las preguntas, yo no pregunto. Y me dan la lista de 1,000 o 2,000 responsables. Yo quiero hablar con uno, porque le pregunté a varios, oye, ¿dónde puedo conseguir el resumen de todo esto? Luego lo damos y luego lo damos. Que sea una sola persona o una sola organización responsable, ¿sí? Yo lo único que iba a exponer es que en el Istmo no es posible que 2 hermanos estén por encima del gobierno municipal, estatal y federal. Esos 2 hermanos, ¿quiénes son? Los hermanos Canasta. Era lo único que iba a decir, ¿sí? Ya. Muchas gracias. No, gracias a los payasos, me voy. Adelante. Nos vemos. Buenas tardes a todos y a todas. Mi duda sería, ¿qué va a pasar con este informe? ¿A qué instancias se van a llegar? ¿Qué
qué va a suceder con toda esta documentación, con los testimonios, para que no nada más se quede en una cuestión de declaración nada más pública. Podemos seguir con las preguntas y al final nada más vamos a ver qué responde. Quería preguntar si ustedes han advertido, sobre todo las personas que viven aquí, han advertido un incremento de las sanciones para el gobierno central, se mantiene igual, ese sería uno. Y también esta pregunta relacionada con estos señores, si ustedes encuentran algún vínculo o alguna protección especial con estas personas que operan en Tagolao. Se hablaba en una reunión pasada, me comentaban probablemente su origen y su poder. Ella fue comisariado, pero está relacionado con los gobernadores de seguridad. Pero no sé si a partir de eso les gobernó de seguridad, pero no sé si aún mantiene otro tipo de protección federal para todos los hermanos. Incluido estos después. Si bien estas preguntas. Vamos, una más de Diana Manso. Gracias, buenos días. Mi pregunta sería, a partir de esto que ustedes están pues, observando a través de los testimonios, ¿van a solicitar una protección para estas personas, protección federal, del mecanismo, no sé, o hacer el énfasis del acuerdo de Escazú, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque pues, el hecho que la señora decía, ¿no? La gasolina, los otros de que hay una orden de restricción, imagínate, son dueños de la tierra, y que la empresa le ponga la orden de restricción, entonces, ¿qué va a pasar, no? Entonces, a partir de todos estos puntos, ¿en qué se va a concretar, en qué se va a materializar para pues, buscar una protección para los que son defensoras y defensoras? No, esa sería mi pregunta, gracias. Muy bien, para responder la primera pregunta, Cedro Ursula. Muchas gracias. Y gracias, Pedro, por la pregunta. Lo que nosotros hemos pensado es, y es lo que toca ahora la misión, toca la construcción del informe, ¿no? De lo que hemos visto, eso tiene que pasar a estar escrito, para que entonces suceda lo siguiente, que es la estrategia de que eso se pueda entregar a las autoridades que han sido referidas, uno. Y dos, que esto también pueda ser entregado a autoridades y organismos internacionales de derechos humanos como relatores de Naciones Unidas o como los relatores también del sistema interamericano. Ustedes saben que estas instituciones han estado muy receptivas a lo que ha pasado con los megaproyectos que lidera el gobierno federal. Entonces, en esa línea de generar esta conciencia para que las personas y comunidades puedan tener protección y ejercicio de sus derechos, es que estos informes se presentan para ir ocupando estos espacios y lograr estas transformaciones, estas protecciones que queremos ver. ¿De acuerdo? Sí, bien. En respuesta de que si ha aumentado la criminalización con la llegada de el gobierno de Salomón Jara Cruz al gobierno del estado, en respuesta puedo decir que sí, porque el 17 de enero la llegada de la primavera oaxaqueña, pues ya giran una orden de aprehensión y me trasladan a Tanivet, y ahí sabemos o nos damos por enterado que hay otras 17 órdenes de aprehensión más de compañeros de Puente Madera con delitos fabricados, utilizan a personas que hacen señalamientos directos a compañeros de Puente Madera, características físicas y su actuar en la lucha de la defensa de la tierra. También ha habido un aumento de vigilancia de la Guardia Nacional, podríamos decir intimidación por parte de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, que en esta semana que pasó han estado yendo a mi domicilio a preguntar por mí, que quieren platicar conmigo. También asimismo la Policía del Estado ha estado entrando a Puente Madera la semana pasada, el viernes exactamente, con el argumento de localizar motos robadas, intimidan a los compañeros
los insultan, los quieren golpear, nos dicen que somos unos cabrones, que estamos en contra de algo que no debe de ser, pero nosotros conocemos nuestra lucha y esos testimonios están en Puente Madera y que sí ha habido un aumento muchísimo de represión con esta llegada del gobernador Salomón Jara Cruz, porque el actual administrador del gobierno del estado, que es Antonino Morales Toledo, fue finales de 2020, que era presidente municipal de San Blas, el que con el poder que tenía de ser presidente llevó a cabo todas esas asambleas amañadas, imposición de ese parque industrial. Y por supuesto que también el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, que tiene conocimiento de todo esto, porque hemos ido a las diferentes dependencias de gobierno, hemos estado ahora sí, en las procuradurías agrarias, local, estatal y nacional, donde hemos llevado todo esto, y son pláticas y diálogos de oídos sordos por parte de esas autoridades. Y le hacemos un llamado aquí al gobierno del estado, porque ha estado insistiendo en diálogos. Precisamente en esa semana, antier, se acercaron nuevamente, pero le vamos a decir de que la asamblea de Puente Madera es la que tiene la última decisión. David Hernández Salazar representa a esa comunidad y se debe a las asambleas que se lleven a cabo en Puente Madera. Si la asamblea decide, adelante. Y si la asamblea dice que no, va a ser muy respetado. Y eso le pedimos al gobierno federal, del estado, municipal y a las diferentes representaciones de la... Pedimos al Tribunal Agrario, asimismo a los diferentes tribunales donde estamos llevando nuestros juicios de defensa de tierra y territorio. Gracias, compañero. Yo nada más quiero hacer un agregado. Hace ratos en mi intervención comentaba de que después del decreto que lanza Andrés Manuel de la militarización, de que las Fuerzas Armadas tienen que resguardar y salvaguardar los intereses nacionales, con el uso de la Fuerza Armada va en incremento la violencia en las comunidades, la intimidación. ¿Y esto qué significa? Que el gobierno federal tiene blindado estos megaproyectos y por más que las comunidades y los pueblos nos organicemos, nos topamos con estos elementos de las Fuerzas Armadas y se genera la violencia. Lo hemos visto últimamente, que pues la Marina es muy cerrado en el diálogo y con esto pues nos damos de topes, ¿no? En Mogoñé, en el plantón de Tierra y Libertad, pues hubo jaloneos, hubo golpes también cuando hubo la detención del 28 de abril. Y ese es un claro ejemplo de que, pues sí, incrementó la violencia, ¿no? En las comunidades. Sobre la pregunta del tema de protección, muchas gracias, Diana, qué bueno que lo preguntaste, porque justamente salió el tema del mecanismo de protección que no ha querido incorporar a una comunidad. Entonces, en realidad, hay todo un interés también de haber documentado. Hay casos en los que ya se ha dado seguimiento y ya se ha visibilizado en algunos casos de violencia contra personas defensoras y comunidades, pero habemos varias organizaciones que trabajamos el tema de protección en esta misión de observación y justamente vamos a tener reuniones de seguimiento para ver cómo seguimos acompañando en coordinación con las organizaciones de acompañamiento locales y a partir de las necesidades de protección de las personas defensoras y de las comunidades. Entonces, eso es sin duda y hacer énfasis en que vamos a seguir en comunicación con las personas defensoras y las comunidades y dando seguimiento al tema de protección. Sin duda, pues sabemos que el riesgo no se va, al contrario, pues sabemos que hay una preocupación incluso de que pudiera
pues a ver temas a partir de, pues de la información que ha salido. Entonces, vamos a estar también dando seguimiento con autoridades y a partir de la información y lo que las mismas comunidades y personas defensoras soliciten que estemos acompañando. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar un segundo espacio para una última ronda de preguntas y respuestas. Si hay por ahí más compañeras y compañeros, ok, adelante. Tenemos una, Gloria Muñoz, y allá atrás también alzaron la mano, y tres, ya tenemos las tres. Si hay alguna más, también nos avisan, levantan la mano nada más. Yo quería preguntar a quien quisiera responder. Que, bueno, ya nos han platicado y hemos visto los daños en diferentes recorridos. Mi pregunta es si ustedes creen que estos afectaciones a la región, tanto en el territorio como en la parte de la militarización, pueda ser reversible y de qué manera. Pues sé que es una pregunta difícil, es decir, si podemos regresar a un antes de esto o se reconfigura la región. Es decir, vamos a ver otra cara del istmo en el próximo tiempo, o qué es lo que ustedes ven, y cómo se les hace. Bueno, mi pregunta es para las organizaciones que han convocado a esta misión. Además de presentar este informe y los resultados de la misión a organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿hay planes, hay intenciones de llevar esto a otras instancias, por ejemplo, al tema de empresas y violaciones de derechos humanos? Porque, por ejemplo, aquí en el Istmo ya se ve que hay empresas relacionadas con parques eólicos que están causando afectaciones, que están causando problemas con las comunidades, y que esto se ve que se incrementará con la llegada de estos polos de desarrollo y con todo el proyecto del corredor. Entonces, de que si hay ahí dentro de las organizaciones una estrategia que también contemple estas otras acciones. Si hubiera un periodista antes, tiene prioridad en relación a las preguntas. Yo quiero hacer un comentario que va en la línea de que nos preocupa, a partir de la experiencia de las organizaciones que represento, que forman parte de esta misión, que desde 2010 estamos trabajando con el tema de la movilidad humana, ya lo había explicado en otros espacios, que es cuando se presenta un colectivo como el que estamos presentando, que yo creo que es el interlocutor natural, el colectivo llamado Misión, conformado por varias organizaciones con diferentes objetivos, con especificidad en su trabajo, que el reto para nosotros es cómo complementamos ese trabajo y damos unas respuestas a las necesidades que ustedes han planteado muy puntualmente. Es las expectativas que podemos despertar muy legítimas de parte de ustedes, son finalmente los actores sociales los que tienen ya el problema, más allá del valioso diagnóstico, marco normativo, cuestión institucional, medidas de protección, todo lo que sabemos que sean desde nuestras organizaciones, pero esto creo que va más allá, que es ese grado de compromiso ético, social, claro, y hasta dónde podemos, pues, como colectivo, poder responder y poder acompañar, porque yo creo que esto es un proceso que empezó en este evento y que debe continuar con el acompañamiento y con acciones concretas, desde mi punto de vista. Nosotros, como bien anunciaron mis compañeros, tenemos reunión enseguida y imagino que en inmediato tiempo para precisamente afinar todo esto con todo lo que hemos recogido aquí, ¿no? Y para mí, el tema central es un tema de justiciabilidad, en toda su amplitud que esto significa. Ustedes mismos, con sus acciones, con la acción valiente de la compañera, como abogado de más de 30 años de ejercicio profesional, puedo decir que lo que ella ha hecho puntualmente más que cualquier abogado formal. Podemos hacerlo ante las instancias, nuestros escritos, hay que hacerlo, no estoy diciendo que no, ni estoy demeritando, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a sistematizar y cómo vamos a hacer una agenda de trabajo o prioridades probablemente en una ruta crítica, calendarizada, diría yo, para que el compromiso sea real, que respondamos a esto? ¿Por qué? Porque sabemos que estamos
en el ejercicio de la profesión de abogado, de defensor de derechos humanos, etcétera, etcétera, que uno es el mundo del ser y otro del deber ser. Y que lamentablemente nuestro sistema jurídico de nuestro continente deja mucho que desear respecto del Ejecutivo y otras fuerzas del Estado de los países. Y México no es la excepción. Y dentro de ello existe todo lo que ustedes están denunciando: la simulación jurídica, el no acceso a la justicia, el violación del 17 constitucional, que no hay una justicia pronta y expedita, etcétera, etcétera. Es una larga lista. Entonces yo creo que el grado de compromiso de nosotros tiene que ser dentro de lo posible también, y dentro de lo inmediato. De otra manera no tendría sentido. Y ese es el tamaño del reto para nosotros como colectivo. Y yo creo, contestando a la pregunta del compañero primero, que lamento que se haya ido, entiendo su desesperación, claro que hay formas de decir las cosas, pero muchas veces pasa eso, la gente va con mucha expectativa y a la hora concreta no hay la respuesta adecuada. No hay que olvidar que hay un principio del sistema interamericano de derechos humanos que confirma lo que acabo de decir, y con esto termino. El concepto de desviación de poder, concepto que nació a partir del caso del general Gallardo, que todos ustedes deben estar enterados, que fue un militar que tuvo el atrevimiento de pedir un ombudsman para que dentro del grupo militares, las Fuerzas Armadas tuvieran un mínimo de derechos humanos. O sea, si eso pasa en la entraña y que en este momento está haciendo lo que ustedes señalan, pues imagínense el tamaño del problema. Y tuvo que llevar a este sistema interamericano de derechos humanos quien sentó este precedente. Y dice así: estamos frente a un tema de desviación de poder cuando existen leyes, instituciones, recursos, pero no hay un verdadero acceso a la justicia. Es un tópico. El otro es cuando el derecho se convierte en un instrumento técnico al servicio de las clases hegemónicas, políticas, militares, sociales, etc. Algo nos debe decir ese principio. Desde la organización nuestra, y imagino también que el compañero de Claxo que me acompaña y del cual formo parte, y dicho sea de paso, formo parte de ese colectivo, porque ahí la academia se justifica en la acción. No solamente se quedan en el terreno de la academia, los brillantes académicos, sino están comprometidos con la acción, y por eso estamos aquí. Nada más. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Ríos Maldonado. Vengo de la comunidad Puente Madera. En esta situación que estamos, compañeros, es una guerra del bien y el mal. Siempre ha sido así esta vida. Hoy estamos contra el crimen organizado, municipal, estatal y federal. Lo dice muy bien el Señor Jesús, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el pueblo tiene que defender su tierra, su agua. El pueblo unido puede combatir ese crimen organizado. Unidos, el pueblo unido puede combatir con los ladrones abusivos. Es el pueblo. La historia lo enseña desde el rey David. Entonces, tenemos que creer en el Señor Jesús, pedirle perdón y seguir luchando. Todo esto es un trabajo que se está haciendo. Hay justicias, hay leyes que se tienen que hacer también por la vía legal. Nosotros nos están apoyando mucho las organizaciones que son del API. Entonces seguimos y pues agradecer a las mujeres también que tienen el valor de denunciar la injusticia, los varones también. Sí, es una lucha del bien y el mal, y me da gusto que se hagan estas reuniones para informar la situación que vive el istmo de Tehuantepec, porque esa es la realidad, la injusticia que se vive. A esos no les interesa el bienestar de las comunidades, nunca les ha interesado, solo buscan su interés. Los ricos, los políticos. Y ánimo, compañeros, seguir adelante. Estamos expuestos, tanto como ciudadanos o como reporteros o como periodistas, de llevar la verdad, de ser intimidados o ser amenazados o quizás hasta muertos. Ánimo, compañeros, adelante.
respondiendo a la pregunta tan interesante que hacía nuestra amiga Gloria, referente a que todo, si todo puede volver a ser igual como antes, no lo creo, porque nuestros compañeros que han sido asesinados, ¿quién nos los va a regresar con vida? ¿Quién nos va a hacer justicia? ¿Quién nos va a devolver todo el medio ambiente que teníamos antes? Nada volverá a ser igual como antes, porque la contaminación en los ríos, en el agua, la destrucción de plantas, la destrucción en la flora y la fauna, nadie nos va a regresar eso. O sea, nadie nos va a poder compensar. No todo ni el dinero mismo no va a poder pagar esos daños, porque esos daños quedan por siempre. ¿Y quiénes vienen siendo afectados? Las futuras generaciones que nos van a seguir. Entonces, en esta lucha vamos a defender la vida, incluso de las próximas generaciones que nos van a estar acompañando en los próximos años. Si no nos organizamos, si no nos defendemos, pues, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Es importante también, como ya lo han mencionado algunas compañeras, compañeros, es importante que el gobierno abra el diálogo, el gobierno federal y estatal, para que se pueda revisar minuciosamente los impactos negativos que ha tenido ese tipo de megaproyectos, tanto en el medio ambiente como en el ámbito social, cultural. Hay daños, pero no lo quieren reconocer. Sería cuestión de sentarnos, platicar, las organizaciones, los pueblos, incluso que el gobierno dijera no a la militarización en las comunidades, porque también las tropas pues son del pueblo, ¿no? Supuestamente, pero son esta gente del pueblo las que nos están intimidando. Yo hace meses compartía que el Istmo va a terminar convirtiéndose en la segunda frontera, como la Ciudad Juárez, llena de maquiladoras, llena de fábricas, explotando la mano de obra barata. ¿Y para qué? Para beneficiar a las grandes empresas. Lo malo es que nuestro presidente de la República siempre ha tenido otros datos y siempre los va a tener, nunca nos va a escuchar. Entonces, este es un llamado para poder dialogar y revisar minuciosamente los impactos negativos que esto ha generado. No puede haber desarrollo cuando en nuestras comunidades hay pobreza, hay marginación, hay carencias en materia de salud, de educación, y no puede haber desarrollo cuando nuestros derechos están siendo violentados. Yo quiero hacer un llamado al gobierno federal y estatal que no militarice más las zonas, porque esto está generando violencia, está generando más que seguridad, una inseguridad en nuestras comunidades. Y como bien lo decía, el discurso ¿dónde quedó? De que primero los pobres, ahora los pobres estamos siendo pisoteados. Con ese mensaje termino. Gracias. Dada la importancia de la pregunta, si alguna de las compañeras quisiera agregar o responder también a esta pregunta de si hay alguna forma de resarcir, regresar o no. O no. Pues de la pregunta que hizo la compañera Gloria, pues yo le puedo decir y asegurar realmente de que los problemas, como lo estamos viendo aquí en Juchitán y todo, ya se están presentando los problemas en los parques. Ya se están presentando, por ejemplo, la contaminación de los pozos. Hay otro parque, del Parque Villoso, que tiene 15 años de estar operando. Ahí los compañeros ya están presentando ahora sí, contaminación de lagos. Han muerto animales y todo. La vez pasada se reportó de un compañero de ahí del Parque Villoso que fue contaminado por el agua del pozo. Entonces, ¿qué esperamos entonces de nuestro parque? Porque nuestro parque, del Parque Eólico del Sur, empezó a operar en el 2018. Tiene poco tiempo, pero también ya se están presentando daños, porque en el caso de nosotros se han secado los pozos
no hemos tenido ni para la producción de nuestros campos, ¿no? Y es por eso nosotros hemos estado buscando la forma de platicar con la empresa, ¿no? Y eso es uno de los puntos que no nos, ahora sí no platicaron con nosotros de los daños. Sí nos platicaron de otros puntos, pero de los daños que podría ocasionar, no. Entonces, es reversible todo esto, ¿no? Y sí va a afectar realmente. Y sobre todo, la inseguridad, ¿sí? Las empresas han llegado a nuestras tierras, en lugar de darnos seguridad, nos dan inseguridad. Nosotros ya no nos sentimos, ahora sí, tranquilos en nuestras casas, porque todo tal parece que estas gentes están coludidas con las empresas. Y tantito nosotros, como dijo la compañera Diana, ¿qué seguridad nos dan? ¿Sí? Si nosotros hemos sido, ahora sí, extorsionados, nos han llamado, han llegado ahora sí a decirnos si ustedes levantan alguna demanda y todo, van a hacer ustedes, ahora sí, represalias sobre la empresa, ¿no? Entonces, una seguridad no lo tenemos, ni económicamente, ni ahora en nuestra persona. Porque lo que la empresa ahora sí aporta o lo que le da a los comuneros es una bicoca, una migaja. No llega. Son ellos los que son ahora sí beneficiados en este caso, ¿sí? Las empresas son los beneficiarios y la comunidad está como sigue, ¿no? Entonces, no hay una seguridad, señoras. Gracias. Sobre la misma pregunta, muchas gracias. Vamos con el compañero. Bueno, sobre la pregunta, y menciono que hace 10 años atrás me hice una pregunta. En el norte de la República Mexicana, a través de noticias podíamos ver a esas guardias de Mireles, el doctor Mireles, cuando se levantaban a defender a los pueblos indígenas de allá de esa región. Y llegó a mi memoria y le di gracias a Dios porque en mi comunidad no se veía nada de eso. Y se siente contento uno con esa seguridad en su comunidad, vivir en paz. Pero ahorita eso ya no va a ser. Ya nos rebasaron. Y no lo voy a recalcar ahorita yo, cuando sabemos que a nivel nacional las noticias lo dicen. ¿Qué está pasando en la región del Istmo? En Juchitán, en Tehuantepec, en Salina Cruz. Se ven cosas que no se veían antes. La delincuencia ya rebasó al gobierno federal en esta región también. Un punto muy importante es que si nosotros como comunidad indígena no defendemos nuestros derechos, como lo mencionó la compañera, aquí va a ser un corredor interoceánico, un aumento más de la delincuencia organizada, un aumento más de gente, de migrantes, un aumento de la contaminación, y ese daño ya no va a ser reparable. Los recursos naturales, pérdida de identidad de las comunidades indígenas. No vamos a reponer nada con la llegada de estos proyectos, y mucho menos de la manera en que ellos lo pretenden hacer. Ese es mi comentario. Bueno, muchas gracias. Tenemos también una pregunta que nos llegó. Ya estamos cerrando esta sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una que nos llegó a través de las redes sociales y dice: apenas me enteré de la sesión, recuerdo el trabajo del Centro Fray Julián Garcés de presentar una denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que ganaron. ¿Han pensado en hacer algo parecido? No sé si alguien de Frontline. Gracias. Voy a aprovechar también para conectarla con la de Gloria y la pregunta sobre empresas y derechos humanos. No hemos definido estrategias puntuales de incidencia.
Esto es parte de lo que vamos a definir, pero habrá estrategias colectivas que tengamos como misión de observación y eventualmente pues también estrategias particulares dependiendo del trabajo y mandato de cada organización, porque habemos organizaciones con distintos perfiles y bueno, pues justamente también quería retomar lo que dijo el compañero José Antonio pues de las expectativas de la misión, que pues en una primera instancia el objetivo de la misión de observación es documentar, visibilizar, solidarizarnos y también tejer relaciones con las comunidades y personas defensoras y será importante también saber qué expectativas, y eso lo haremos también en las siguientes etapas y algunas cosas que ya también supimos a partir de lo que hemos escuchado en estos días y cómo podemos pues seguir acompañando desde las distintas capacidades y posibilidades de la misión y de las organizaciones. Y bueno, eso incluye pues también las posibles estrategias de incidencia. Muy bien, pues vamos a ir cerrando nuestra sesión. Si no hubiese alguna otra pregunta de algún compañero o compañera. Ok, vamos a darle la palabra de este lado. Señor presidente, es para comentar y retomar la palabra que acaba de decir la compañera Leticia sobre el tema de parque eólico. Yo pertenezco ahí donde se encuentra ubicado el parque Bioshu, es lo que acaba de comentar la compañera ahorita, que tenemos como 15 años de no recibir nada porque no tenemos ningún compromiso, ningún contrato firmado con la empresa, por lo cual nos está afectando demasiado. Pérdida de animales, agua, y está cayendo unos plásticos arriba de todo, eso está tirado toda esa parte. Entonces, nosotros iniciamos ver de qué manera, ver si hubiera una solución por la empresa y todo, metimos oficio de derechos humanos y todo, pues se nos hizo caso omiso, no ha habido ni una respuesta. Entonces, pues, como ya lo había comentado este compañero, por eso tomé la decisión de decirlo y ampliar un poquito cómo está el tema. Entonces, aquí todos los compañeros, pues, que representan un grupo y todo esto, nos arriesgamos la vida. ¿Por qué? Porque las empresas y todo, sabemos que, pues, de qué están hechos, ¿no? Entonces, pues, esto es buscar una forma, pues, de cómo, de cómo entrarle, porque los tres niveles de gobierno, pues ellos tienen la batuta. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Ahí donde está la raíz. Los delincuentes están respaldados por ellos. Por más que le busquemos por dónde entrarle y todo, ellos tienen la de ganar. Por eso hay que buscar la forma, una base fundamental para que se puede ver de qué manera llegar y poder solucionar partes. Porque nos des más o menos una oportunidad, que es lo que se puede seguir, o el paso a seguir. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muy bien, pues vamos a ir a una penúltima intervención. Nuestro compañero Neftali de Educa quiere comentar algo al respecto también. Sí, dos cosas. La primera de ellas es que la misión también reconoce todo el trabajo que las comunidades están realizando para defender su territorio, para salvaguardar su dignidad, su integridad física y emocional, para proteger su derecho a la libre determinación, al territorio, a la consulta y al consentimiento. En ese sentido, la misión civil reconoce ese trabajo que ustedes están haciendo, ese aporte que están realizando en términos de garantizar una vida digna para ustedes y para las futuras generaciones. Sabemos y conocemos que su lucha es una lucha pacífica, es una lucha legal y es una lucha legítima. En ese sentido, nosotras y nosotros nos sumamos a esa voz que ustedes han levantado y es por eso que decidimos realizar esta conferencia de prensa para expresar ese respaldo también a esa lucha. Y por otro lado, agradecer a los medios que nos acompañaron durante toda la misión. Creemos que es un esfuerzo importante que ustedes han realizado, que han destinado
ese tiempo para poder documentar junto con las organizaciones las violaciones que se están perpetrando en el Istmo de Tehuantepec. Agradecer a Gloria, Pedro, Juan Carlos, Diana, que estuvieron participando en toda la misión y que puedan ser a su vez portavoces y un eco importante para la lucha de las comunidades del Istmo de Tehuantepec. Muy bien, efectivamente, en primer lugar, como bien mencionaba mi compañero, agradecemos a todas las defensoras y comunidades que nos abrieron sus puertas. Realmente valoramos mucho todas las experiencias y testimonios que nos compartieron a lo largo de estos 3 días, porque es muy fácil poder registrar y documentar quizá estos testimonios, pero yo considero verdaderamente difícil y valiente que estas personas, estas compañeras y compañeros estén dando nombres, estén poniendo sus caras, estén poniéndose en primer plano y sosteniendo todo lo que están diciendo, porque efectivamente son sus testimonios, son sus experiencias, son todas estas agresiones y violaciones a derechos humanos que, como mencionábamos al principio, se han estado llevando a cabo en nombre del progreso, entre comillas, ¿no? Y que finalmente, como ya mencionábamos en la conferencia de prensa, esta imposición del CID ha traído graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, sobre todo aquí donde estamos en el Istmo de Tehuantepec, y que gracias a este tiempo que nos han otorgado abriéndonos sus casas, sus espacios de trabajo, sus colonias, sus calles, hemos podido documentar estos graves hechos de amenazas, agresiones físicas, criminalización, despojo, desplazamiento forzado interno, intimidación, allanamientos, robos. Somos muy enfáticos porque de verdad son demasiadas las agresiones, vigilancia, difamaciones que aunque pareciera que no es en sí misma una agresión, o sea, vivir en una comunidad entre tantos chismes, difamaciones, también es una intimidación, allanamientos, robos, calumnias y agresiones basadas en estereotipos machistas, como lo que mencionaba hace rato la compañera que le comentaban. Usted no sabe ser una mujer o lo que es ser una mujer. O sea, todos estos comentarios que no se deben minimizar, sobre todo viniendo de instituciones o de personajes que representan a instituciones. Y bueno, queremos decir también desde la misión que urge garantizar el cese inmediato de cualquier ataque contra personas defensoras del Istmo de Tehuantepec, quienes ejercen su legítimo derecho a defender sus derechos humanos. Defender la vida es un derecho, compañeras, compañeros. Ustedes como reporteras y reporteros también de alguna manera están en la misma línea de defensa de derechos humanos, de defender la libertad de expresión. Entonces, defender la vida es defender un derecho y no se debe criminalizar. Las organizaciones nacionales queremos recordar e internacionales daremos puntual seguimiento a todo lo documentado y a las situaciones de las personas defensoras y pueblos indígenas en defensa de su territorio. Muchísimas gracias por acudir a este llamado y esperamos verles y acompañar estos casos de manera puntual. Gracias.